Hola, ¿cómo están? Este es un pequeño tutorial sobre el incisivo lateral superior. El incisivo lateral superior posee un volumen menor al del central y una silueta más delgada. Inicia su calcificación a los 12 meses, erupciona a los 8 años y termina a los 11 años. Presenta una longitud total de 22 milímetros, de los cuales su raíz ocupa 13.2 milímetros y su corona 8.8 milímetros. En cuanto a su diámetro, presenta un diámetro vestibulopalatino, es decir, la distancia que existe entre la cara vestibular y la cara palatina, de 6 milímetros, y un diámetro mesiodistal, la distancia que existe entre la cara mesial y la cara distal, de 6.4 milímetros. En cuanto a la oclusión, durante la oclusión el incisivo lateral superior está en contacto con el medio distal del incisivo lateral inferior y el medio mesial del canino inferior. Ahora veremos la porción coronaria, empezando por la cara vestibular, la cual tiene forma de trapecio escaleno con tendencia a ser triangular. El borde incisal tiene similar disposición que en el central, con su porción distal hacia arriba y mesial hacia abajo. Los ángulos disto-incisal es más redondeado y el ángulo mesio-incisal es menos redondeado. Puede presentar también un ángulo redondo en la porción media, que está determinado o determina dos vertientes, una distal y una mesial, producto de la interacción o, como decirlo, la transición de los dos dientes proximales. Como ya hemos visto en la oclusión, el medio mesial, el medio distal del incisivo lateral y el medio mesial del canino inferior. La vertiente distal es mucho más inclinada que la vertiente mesial. Ahora veremos los bordes mesial y distal. Ambos son oblicuos y convexos. El borde mesial, como habíamos visto en el central, es más alargado. Si pusiéramos una línea vertical imaginaria, formaría un ángulo de 14 grados. La principal característica que tiene este borde mesial es que en su tercio cervical es cóncavo, mientras que el borde distal es más redondeado y es más corto. Si pusiéramos una línea imaginaria, formaría un ángulo de 16 grados. El borde cervical, al igual que en el central, tiene forma de arco y es convexo hacia apical. Este borde cervical representa la línea del cuello. En cuanto a la superficie, es más convexo de mesial a distal y de incisal a gingival. También puede presentar canales vestibulares en la superficie de los tercios medio e incisal. Ahora veremos la cara palatina, que posee dimensiones más reducidas que la cara vestibular. Adopta una forma de triángulo. El borde incisal se observa la presencia de una superficie desgastada por la fricción. El borde mesial y distal presenta una convergencia de las caras proximales hacia cervical, mediante que el borde cervical es bastante curvo y mucho más estrecho. También es convexo hacia la raíz. Ahora veremos la superficie. Presenta un cíngulo mucho más desarrollado que el que hemos visto en el central, una fosa palatina más profunda, producto de unos rebordes marginales mesial y distal más marcados. El tipo más frecuente de cingulum es el que aparece una invaginación o surco fisurado, como podemos ver en la imagen, que determina el llamado foramen
calcum o agujero ciego. Este surco fisurado comienza en la fosa palatina y se extiende hasta por lo menos la mitad del cingulum en dirección vertical. En el agujero ciego es donde generalmente se producen las caries en las caras palatinas. Este surco fisurado divide al cingulum en dos, siendo la porción distal la más grande. También podemos encontrar, al igual que en el central, las crestas palatinas que nacen del cingulum y se extienden hacia incisal, formando rebordes en forma de M y en forma de W. Ahora veremos las caras mesial y distal, las cuales tienen una forma triangular, presentan un borde vestibular convexo en toda su extensión, siendo más convexo en su tercio cervical y menos convexo en su tercio medio e incisal. Presenta un borde palatino que es más convexo en su tercio cervical y cóncavo en su tercio medio e incisal. Presenta un borde cervical que es curvo y cóncavo hacia la raíz. Ya, si viéramos desde un plano horizontal, la corona del incisivo lateral siempre está a 1 milímetro más arriba. Esto es para facilitar el contacto con el canino inferior, como podemos ver en la imagen. La corona del incisivo lateral está 1 milímetro más arriba que la corona del incisivo central. Ahora veremos la porción radicular. Presenta una sola raíz, eso nos quiere decir que es un diente uniradicular. Esta raíz es menos robusta que la del central, es achatada o ligeramente aplanada mesiodistalmente. Aunque es más larga que la del central, es menos fuerte por ser más delgada. La porción apical suele incurvarse distalmente y finalizar en un ápice más afilado. Vista por vestibular, presenta una ligera inclinación hacia distal, y vista por proximal, la inclinación es un poco mayor hacia palatino. Y eso sería todo.